12:05. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitza Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos ya con las informaciones. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela decidirá esta semana si abandona de forma definitiva la mesa técnica conformada por autoridades sanitarias de nuestro país y funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia de coronavirus, luego de que el régimen de Maduro iniciara este lunes el proceso de inmunización con la vacuna experimental cubana Abdala a los residentes del complejo militar Ciudad Tiuna. Consideramos que le dieron una patada a la mesa, advirtió el secretario de la Academia, Uníades Urbina, y agregó que se trata de un biológico que no cuenta con la aprobación de ningún organismo regulatorio internacional independiente. Vamos a tener reuniones en esta semana, estamos cuadrando con todos los que hacemos vida en la etérea mesa técnica para tomar una decisión, porque yo creo que con este paso, con este madrugonazo que nos dio el ministerio de poner a vacunar a la gente con una cosa que no es una vacuna actualmente y de paso decirle que está aprobada por la OMS, pues consideramos que le dieron una patada a la mesa y entonces vamos a tomar la decisión en esta semana. El doctor Urbina aseguró que se está engañando a los ciudadanos tomando en cuenta que la comunidad científica internacional no ha certificado la eficacia del candidato vacunal experimental cubano Abdala y las autoridades de la isla hasta ayer tampoco habían solicitado la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces a lo mejor le estás poniendo algo a la gente sin su consentimiento, porque tendría que decirle, esto es un ensayo clínico, usted quiere participar, esa es otra cosa. Y entonces la gente se lleva la falsa sensación de que estoy vacunado, estoy protegido. Eso es lo grave. Y como te digo, a lo mejor dentro de unos días es la maravilla del mundo, pero hoy día no sabemos nada, ni nadie, inclusive tan así que ayer se conversó con la gente de la OPS y ellos ratifican que ni siquiera han solicitado a la OMS a esta fecha, al día de ayer, que el estudio que hace la OMS para poder certificarse y por lo menos, si no da la aprobación, por lo menos que diga que se puede utilizar como medicamento de emergencia. Por su parte, el exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Oleta, advirtió que la decisión de aplicar en Venezuela la vacuna cubana en fase experimental Abdala no está soportada en evidencias científicas suficientes y se trata de un fármaco que no ha sido aprobado ni siquiera para usos de emergencia. Cuando se hace la aplicación masiva a la población de vacunas, estas deben haber llenado toda una serie de requisitos y haber pasado por una serie de pruebas importantes, por lo menos 3 fases de análisis, de estudio. Y en el caso de esta vacuna, ni siquiera en Cuba se ha completado ese periodo y por lo tanto no ha sido ni siquiera en Cuba aprobada como aprobación de emergencia, por lo menos hasta el día de ayer. Así que resulta totalmente inapropiado ofrecerle a la población una vacunación, 12 millones de dosis de esta vacuna, cuando ni siquiera es una vacuna. El galeno indicó que en Venezuela la pandemia de COVID-19 avanza más rápido que la vacunación y en junio se ha roto el récord por casos mensuales de contagios desde el inicio de la epidemia, con más de 40.000 contagios reportados de forma oficial. Las últimas 4 o 5 semanas hemos tenido un promedio de más de 9.000 casos por semana. Y esto hace que en el mes de junio se rompa el récord de casos mensuales que deben superar los 40.000 casos en este mes de junio.
Y sería la cifra mensual más elevada desde el comienzo de la pandemia en Venezuela. Y esa debería ser una advertencia para que las personas que tengan la responsabilidad de llevar a cabo estos programas, que son programas de prevención, se pongan de acuerdo y hagan un programa que llegue a la nación y que sea efectivo para que la nación pueda volver a las circunstancias de la vida normal. Por su parte, la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela denunció este lunes que los venezolanos se encuentran en total indefensión y sin posibilidad de elección ante la imposición del producto biológico Abdala sin aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Inician vacunación en complejo habitacional Fuerte Tiuna, subsidiado por el régimen sin aviso ni protesto, publicó la organización en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, reiteró el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos por el retorno a la democracia en Venezuela y su deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país en una reunión con el Papa Francisco en la Santa Sede, celebrada este lunes, según lo informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Blinken también sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Gallagher. Para el especialista en negociaciones y resolución de conflictos, Igor Cuoto, la declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sobre el posible levantamiento de sanciones a cambio de un verdadero proceso de democratización en Venezuela evidencia el papel protagónico que tendrán estos gobiernos de cara a una negociación entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Porque los países, que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, tienen un rol muy importante porque ellos son los que principalmente han sancionado a la administración de Maduro, tanto a empresas del Estado como a personas, y ellos son los que pueden ejecutar el levantamiento o no. Por ende, si se va a dar una negociación, no es solamente una negociación con esa alternativa democrática venezolana, sino es una negociación también con estos actores de la comunidad internacional, porque si ellos no se sienten satisfechos en cualquier acuerdo, ellos no van a tener por qué levantar las sanciones simplemente porque alguien las solicita. En otras informaciones tenemos que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el detective de Cuerpos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, Junior Alberto Pacheco Villamizar, que arrolló a 5 personas en Lídice, Caracas, el pasado sábado, será imputado por el Ministerio Público. Saab detalló en sus redes sociales que el ex agente policial será acusado por los delitos de homicidio intencional en grado de dolo eventual, lesiones gravísimas y omisión de socorro. En materia internacional, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró que este lunes acudiría al Palacio de Gobierno para pedirle al presidente Francisco Sagasti que solicite una auditoría internacional a los comicios de la segunda vuelta electoral. A través de su cuenta en Twitter, Fujimori Iguchi indicó que le entregará al mandatario interino una carta en nombre de más de 8.792.000 peruanos en referencia a sus votantes que buscan la verdad electoral. En una vigilia celebrada el fin de semana, la dirigente política invitó al candidato de la izquierda, Pedro Castillo, a sumarse a la iniciativa. Presidente de la República, señor Sagasti, mire, escuche las voces, no la mía, la de más de 8 millones de peruanos que queremos saber la verdad. El día lunes me acercaré a Palacio. Ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted y si no es así, le dejaré yo personalmente la carta solicitando una auditoría internacional. En otras noticias, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, rindió homenaje el domingo a los casi 100.000 muertos por COVID-19 en el país en un acto en el Centro Cultural Kirchner
junto a representantes de distintos credos religiosos y de trabajadores esenciales. Esta es una ceremonia de recogimiento y reflexión en homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19, por esta pandemia que azota a la humanidad, dijo el mandatario, el único orador del homenaje. Las personas fallecidas hasta ahora han conmocionado al mundo entero, así como nos interpelan en lo más profundo las casi 100.000 personas fallecidas en nuestro país. Por su parte, Italia eliminó este lunes la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos, un día en el que además todas las regiones del país pasan a estar catalogadas como zona blanca, la de menor riesgo epidemiológico y con la única restricción de llevar mascarilla en espacios cerrados. Hoy es un buen día porque todo nuestro país se puede permitir un poco más de libertad, pero tenemos que continuar por el camino de la prudencia y la cautela porque no hemos ganado la batalla todavía. El virus aún circula de manera significativa, dijo el ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza. Pasamos ahora a España, donde más de 1 millar de madrileños se han vacunado durante la madrugada de este lunes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que estrenó la vacunación 24 horas a través de un sistema de autocita, lo que ha supuesto un alivio para muchos ciudadanos, a los que les ha servido para adelantar el ansiado pinchazo. Nosotros, por ejemplo, somos de Alcorcón y la fecha más cercana era el 9 de julio, pero al venir al Zendal lo hemos podido adelantar más de 10 días y como empezamos las vacaciones la semana que viene, eso fue una forma de ir con más seguridad, comenta Begoña, que espera en la cola al exterior del hospital donde la noche ya es cerrada. En otras informaciones, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levinkova, confirmó este lunes que el número de fallecidos confirmados hasta esta mañana sigue siendo bien y el número de desaparecidos se ubica en 152. Entre las víctimas identificadas se encuentran los esposos venezolanos León Olivkovich, de 79 años de edad, y Cristina Elvira, de 74 años, quienes vivían en el apartamento 704 del edificio que colapsó en horas de la madrugada del pasado 24 de junio. Corriendo los escombros con perros, utilizando toda nuestra tecnología y maquinaria disponible para levantar escombros. En este momento el número de muertes confirmados sigue siendo 9 y podemos informar que hemos identificado 4 víctimas adicionales. El número total de los contabilizados es ahora 134 y los no contabilizados es 152. Quiero enfatizar, como lo hemos dicho desde el principio, que estos números siguen siendo extremadamente fluidos y seguirán cambiando. En economía, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dijo este lunes que el Banco Central Europeo debe concluir las compras de deuda por la pandemia en cuanto se supere la situación de emergencia. En la conferencia financiera Frankfurt Euro Finance Summit, Weidmann consideró que gracias a los avances en las vacunaciones, la economía de la zona del euro está en camino de salir de la crisis y esto tiene implicaciones para los estímulos monetarios que se aplicaron por la pandemia. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $73.05 el barril, mientras el Brent se cotizaba en $75.21. Y en materia deportiva, los partidos Athletic Club Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona Real Madrid serán las semifinales de la Supercopa 2022 que se disputará entre los días 22 y 16 de marzo del próximo año en Arabia Saudita, según anunció hoy el club bilbaíno a través de sus canales oficiales. El Athletic, campeón de la pasada edición, buscará el pase a la final el día 17 frente al conjunto colchonero, actual campeón de la liga, mientras que en la segunda semifinal se medirán el día 13 el Barça, campeón de la Copa del Rey, y el Real Madrid, subcampeón de la competición liguera.
El partido decisivo de esta final, la 4 de la Supercopa, se disputará el día 16 en el estadio King Abdullah Sport City de la ciudad saudí de Jeddah. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.